Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Oak Hill Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un verdadero ejemplo de constancia y amor en el deporte. Estuardo Sinibaldi no solo ha corrido 66 maratones, incluyendo múltiples veces Boston y Nueva York, sino que lo ha hecho mientras mantiene una vida profesional activa y una familia muy unida. Este episodio no trata solo de tiempos o de medallas, trata de compromiso, de la fuerza de voluntad que se cultiva con los años y de cómo el deporte puede convertirse en el ancla que te mantiene enfocado en lo que realmente importa. Prepárense para conocer a un corredor que ha cruzado muchas metas, pero que nunca ha dejado de correr. Bienvenido, Estuardo. Qué gusto tenerte aquí. Y como te decía al inicio, Estuardo es un gran corredor que no hablan suficiente de él, así que esperamos hoy dar un poco a conocer esta trayectoria y contar un poquito de esas aventuras que te ha dado el deporte en la vida. Pues muchas gracias, Gabriel. Para mí de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en este episodio y contar un poquito de mi historia que, bueno, como decís, yo la verdad es que no lo hago tanto porque no es lo que yo busco, sino es más que todo hacerlo, pero parte de mi mentalidad sí es lograr influir e impactar a otros en unirse a no solo el deporte en sí, pero en tener ese balance, esa disciplina y todos los beneficios y bendiciones que da el poder tener un deporte de una manera consistente, constante y disciplinada. Buenísimo, me encanta esa filosofía y creo que es lo que lo ha hecho tan sostenible a lo largo del tiempo. Y hay una frase tuya que me resuena mucho y que la he pensado mucho últimamente, que es: yo necesito dos cosas para vivir: problemas y correr para solucionar mis problemas. Contanos un poquito qué significa esa frase y de dónde viene. Bueno, pues gracias por tu pregunta. La verdad es algo que encontré en el camino y no fue la motivación inicial, sino me di cuenta de lo que se lograba, porque pues una vez uno está en un momento de lucidez mental, uno se enfoca y piensa diferente, y eso se lo da a uno el poder tener ese momento en endorfinas donde uno está en otro estado mental. Entonces, y yo creo que el llegar a ese estado mental uno lo puede hacer simple y sencillamente cuando uno logra sacar de la mente la parte física y logra conectar con la parte mental. Entonces, para mí, de verdad que ese balance entre poder tener los problemas suficientes y poder tener el tiempo para solucionarlos me encanta, y es algo que, pues, si solo me dedico a correr y no tengo ese otro lado, me aburro corriendo. En cambio, con el otro lado tengo que la motivación para poder enfocarme y sacar la mente del que uno está corriendo en sí. Me gusta. Y decíamos 66 maratones, sabemos que muchas internacionales. Para los que son maratonistas, saben que Boston y Nueva York son de las principales carreras del mundo. Ya lograste hacer 13 veces Boston y 18 veces Nueva York, que hasta los organizadores te saludan de nombre. Contanos un poquito esa motivación de regresar a estas mismas carreras y qué significan Boston y Nueva York para Estuardo. Sí, no, claro. Bueno, primero que todo, yo he vivido en 10 distintas ciudades del mundo en distintas épocas por razones profesionales, y al transicionar de haber jugado squash y haber sido deportista de ciertos deportes y habernos comprometido a correr una maratón, pues la primera que corrimos fue en Nueva York. Entonces fue un compromiso con un par de amigos y sin saber mucho del running, y antes, cuando no había mucha información en internet ni en las redes sociales y demás, pues dijimos, esta es la que suena. Entonces vamos a Nueva York, y fue una experiencia tan increíble que dijimos, vamos a seguir comprometiéndonos, y eventualmente cuando nuestros hijos tengan edad vamos a traerlos también a correr Nueva York. Y luego pues Boston yo al principio, cuando corrí Nueva York 1, 2, 3 veces, no sabía lo que significaba Boston. Pero yo creo que un sueño de todo maratonista es correr Boston, porque es una carrera donde uno pues tiene que clasificar para entrar. Entonces tiene un mérito distinto. Y de hecho el estar en Boston es otro nivel que yo te diría, hay que vivirlo, pero toda la ciudad entera se enfoca en la maratón. Desde que uno está en el aeropuerto, uno empieza a ver todos
las pantallas, etcétera, hablando de bienvenidos los corredores. Uno llega al hotel y muchos tienen las camisas de la maratón puesta. Los restaurantes también están todos enfocados en los corredores. Me imagino que hay mucha gente de Boston que nos debe de odiar a los maratonistas de Boston, ¿verdad? Porque de verdad que nos tomamos la ciudad y somos gente intensa. O sea, yo te diría que es el momento donde salen miles de pop-ups y también yo creo que todas las expos han cambiado un poquito en limitarse en sus marcas patrocinadoras, pero ahí es un lugar donde todas las mejores marcas hacen pop-ups y de verdad que es un festejo como ninguno. Entonces, esas son las razones de por qué Nueva York y Boston, a pesar de que como he vivido en otros lados, viví en Hong Kong varios años, mi maratón major a la cual yo me enfocaba era la de Tokio y por eso es que también tengo muchas veces esa maratón y otras más por otras razones, pero como decís, mis dos que tengo metidas en el alma y el corazón son esas dos, son New York y Boston. Buenísimo. Y aquí retrocediendo un poquito en los años, estuvimos platicando esta semana y me contabas bastante que no fue que vos siempre hayas sido runner. Y creo que la gente cuando dice, lleva 66 maratones, dice, él seguro corrió desde que tenía pañales. Pero nos contabas un poquito que hacías squash con unos amigos y correr era un poco del acondicionamiento físico. Regresemos a esos años y contanos qué era el squash en ese momento, porque creo que era un deporte que sonaba un poco más que ahora, ¿no? Sí, totalmente. No, yo te digo que, bueno, yo siempre fui deportista, siempre me gustó y más que todo mucha influencia de algunos primos muy deportistas y pues me gustaba mucho explorar deportes distintos. Y cuando encontré el squash fue algo que me apasionó, fue algo que me conectó, me enfoqué bastante en eso. Pero luego, pues uno se va a la universidad donde sí jugué squash de una manera muy enfocada. Me gradué, regresé, seguí jugando squash y empecé mi carrera profesional internacional. Me fui a El Salvador, donde se jugaba mucho squash. Seguí con ese deporte y corría para mantenerme un poco en forma, ¿verdad? De tener condición física para poder jugar a un alto nivel. Y luego cuando yo me fui a vivir a Miami, que tenía mi cargo Caribe, que te puedes imaginar viviendo en Miami, pero viajando a 32 islas del Caribe consistentemente, pues ya era muy difícil mantener ese deporte y lo hacía muy de vez en cuando. Y fue el momento donde pues el running tal vez vino más de una manera más intensa, con un llamado distinto, y fue donde fue la transición de deporte de una cosa a la otra, pero sin nunca en mi vida haber corrido más de 8 kilómetros. Entonces fue tal vez un llamado de más allá el habernos comprometido a eso. Sí, y habíamos hablado aquí un poquito también de tu trayectoria profesional. Nos decías, viví en 10 ciudades alrededor del mundo, estos viajes intensos. Contanos un poquito, pues un poco de esa trayectoria o lo que querrás hablar de este tema. Sí, claro. No, cuando me gradué de la universidad y regresé a Guatemala y empecé a ver a qué me quería dedicar, yo estudié administración de empresas de alimentos y mercadeo. Entonces había una oportunidad en Kraft, que era parte de Philip Morris en ese momento. La tomé en marketing, manejando marcas, y ahí empezó mi carrera profesional. Y luego, pues estas multinacionales, si uno tiene el interés, prestan la oportunidad para uno tener una vida profesional internacional. Y ahí empezó mi carrera profesional y la verdad que nada mejor como el running, porque de verdad que uno puede hacerlo donde uno quiere. Si uno tiene la disciplina, el enfoque y la actitud, de verdad que uno puede hacerlo como quiere y donde quiere. Entonces fue una bendición, de verdad, haber encontrado este deporte y poder practicarlo, porque sí es lo que a uno lo mantiene conectado. ¿Y cuál es tu ciudad favorita o tu viaje favorito para correr? No, tengo varios. Te digo que tengo varios. Hay lugares. A mí me encanta. Bueno, primero que todo me encantan las rutas, como te contaba, donde uno puede despejarse mentalmente. Entonces, eso quiere decir el que uno no esté viendo tanto que si viene el carro, se cruza el carro, viene la gente, el semáforo. Entonces,
Yo te diría que hay varias ciudades y hay sitios donde uno de verdad se puede desconectar. En Guatemala me encanta el circuito de la ciclovía de América Reforma. O sea, mi ruta normal es del Papa y Urrita y de vuelta, y ahí hacer variaciones y largas, ir al mapa y ese tipo de cosas, subir Vista Hermosa si uno necesita, pero en el mundo el buscar lugares donde uno pueda despejarse la mente. Viví en Nueva York y también las ciclovías de toda la parte de alrededor del río, de alrededor de Manhattan, subir a Westchester, toda esa parte me encanta. De hecho, mi hijo se acaba de graduar del colegio en Westchester y fui a recordar la ruta, que casi hasta lloro otra vez de verlo, donde uno mira de todo, se desconecta. Hong Kong arriba en el Peak era mi circuito de dar vueltas. Viajaba mucho a Suiza, donde los suizos son muy outdoorsy, y toda la parte de Ginebra y de Lausanne y todo alrededor del lago. Y esas son las rutas que me gozo mucho. Colorado me encanta también. Entonces esa parte para mí es naturaleza, estar en verde y no tener que concentrarte en si cruzo aquí me pierdo, o si el carro me va a atropellar, o si esas cosas. Esas son las rutas que me gustan. Sí. Y de tanto viaje, y sabemos que tenés una vida laboral bien activa, contanos un poquito también cómo es este balance. Por supuesto nos dijiste, la disciplina es la que manda. Sin embargo, si viajas a Europa tenés esas horas de diferencia, después el jet lag, y me imagino que llegas a reuniones. ¿Cómo trabajas ese balance y mantenés un progreso constante? ¿O cómo se ve este día a día, semana a semana, Estuardo? Sí, mira, la verdad es que, y hemos platicado anteriormente de este tema, yo tal vez un consejo que le daría a runners empezando, o tal vez que están muy enfocados en lograr objetivos, es tener flexibilidad con disciplina. Tal vez ese es el término que yo manejaría, porque uno al final del día no te puedes casar con hacer las cosas de la misma manera, porque termina siendo contraproducente. Entonces uno tiene que tener esa flexibilidad, y para lograr tenerla, uno tiene que tener el entendimiento de para qué estoy haciendo qué, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo final? Porque hay ciertos entrenos donde, ponete, si uno tiene, no sé, hoy voy a hacer pista, pero venís con un jet lag horrible y con un cansancio horrible, vas a parar impactando más a tu cuerpo y enfermándote que logrando lo que querías lograr de la evolución que necesitas. Entonces, yo al final lo tomo, veo cuál es mi enfoque de la semana y muevo cosas. Entonces me muevo, digamos, si hoy tengo una cena y no puedo correr al final del día, pues trato de irme en la mañana, y si no lo logro en la mañana, porque ahí fue cuando volé y aterricé y demás, no pasa nada. O sea, si uno se brinca uno, pero hace el otro muy bien hecho, yo creo que es mucho mejor hacerlo así. Entonces yo tengo una mentalidad de mucha flexibilidad, pero entendiendo cuál es el propósito de cada entreno, ¿verdad? Si es llenar kilómetros, si es lograr las variaciones de velocidades, si es construir endurance, lo que sea, uno tenerlo muy claro cuál es el propósito y tener esa flexibilidad mental. Eso es lo que te diría. Sí. Y algo que a mí me encanta el deporte, y que siempre le he hablado no solo a alumnos, sino a gente que se interesa como de por qué hacemos lo que hacemos. Yo lo que les digo es que para mí el running es una analogía de la vida. Y así lecciones como las que dijiste ahorita, esta disciplina pero con flexibilidad, este enfoque y propósito detrás de las cosas, el saber por qué hacemos las cosas. Contanos si tenés alguna analogía del deporte o algo que se te viene a la cabeza, o te resuena con esta idea de que el deporte es una analogía de la vida. Me encanta. No, la verdad, y es una analogía de la vida, porque te diría también, uno a veces hace planes y tiene sueños y no siempre salen como uno quiere. Yo te diría que en el deporte, especialmente en correr, es muy parecido, porque uno puede controlar lo que uno puede controlar. Entonces uno tiene que tener esa flexibilidad también de ser determinado, ser disciplinado, pero no frustrarte, porque hay gente que se pasa y que el péndulo se va de un extremo al otro. Y siento que ahí es donde vienen muchas frustraciones, porque venís y decís, como no lo logré, entonces ya no voy a volver a hacerlo, o ya no quiero dedicarme a esto. Y es todo lo contrario. Yo creo que es el poder interiorizarlo, el poder decir, bueno, esto es lo que me faltó, pero sin que sea tan extremo.
yo te digo, yo he tenido gente que al final tiene una preparación increíble, lo he visto en amigos y viene, ponete, y el clima no estaba el mejor que era en ese momento. Y nos está pasando cada vez más y más en las fechas de maratones, donde tenemos Bostons más calientes, donde tenemos Chicagos más calientes o más tempranos o ese tipo de cosas. Y la gente sigue determinada en que no, yo esto me propuse, esto es lo que voy a hacer, y terminan perdiendo y peor y frustrándose. Entonces, yo creo que sí, en la vida hay cosas que uno puede determinar y otras que no. Y uno tiene que tomarlo de la manera más objetiva y de la mejor manera y salir mejor parado de como yo entré ante adversidades. Yo creo que el deporte te da esas lecciones de vida todos los días, todos los días. Sí, hay otra que a mí me encanta, que es que los corredores y los humanos a veces sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año, pero menospreciamos lo que podemos hacer en 10, 15, 20 años. Exactamente. Sí, yo creo que también es un deporte que premia esa disciplina a largo plazo, al igual que la vida. Así es, totalmente. Yo te digo que, y como bien decís, o sea, también tenés la parte donde uno cuando sobrehace cosas te lesionas y terminas perdiendo el enfoque de largo plazo, que es lo que uno quiere. Yo afortunadamente en mis 20 años de correr nunca he tenido una lesión que digas me dejó parqueado por mucho tiempo. Las típicas lesioncitas de donde uno le recuerda que uno tiene que fortalecer también y tener ese balance de no es solo correr, sino que necesitamos nutrir tendones, ligamentos y los complementos de los músculos. Entonces, de verdad que lo que decís es totalmente cierto. O sea, uno necesita tener a dónde quiero estar yo en tantos años y por cuántos años quiero disfrutar esto. Sí. Y esa flexibilidad en el camino. Cabal, mi papá hace unos, que conoces bien a mi papá, ¿sí? Me decía hace unas semanas como, mira las metas que tenías apuntadas hace un año, y él había tomado un screenshot a unas publicaciones que yo subí y eran carreras que hoy por hoy ni he hecho, pero sin embargo estoy mucho más avanzado de como yo creí. Entonces uno a veces creo que planifica tanto y termina haciendo otras cosas y al final es igual para estar orgulloso. Exactamente. No, eso es 100%. Sí. Y hemos hablado todo este podcast de maratones, pero sabemos que también has hecho 5K rapidísimas en 17:55, 21K en 1:22 y también muchas carreras de 10 kilómetros alrededor de 38 a 39 minutos. Contanos un poquito tu experiencia en estas distancias cortas, entre comillas, y cuál es esa distancia que te disfrutas más hoy por hoy. Pues mira, la verdad es que sí, mi enfoque ha sido maratón, pero dentro de las maratones a veces uno, el lograr hacer las velocidades o el sacar pista o el hacer esas cosas, las quiere complementar con algo que te dé adrenalina. Y esa es la razón de por qué también me he metido a carreras más cortas y luego me termino dando cuenta que uno se las puede disfrutar de la exacta misma manera que carreras más largas. Y son retos distintos, son retos que muchas veces vienen sin el enfoque o el entreno que uno quisiera haber sacado, pero te terminan dando muy parecido como lo que estabas diciendo, una retribución preciosa. O sea, al final del día me disfruto 5K, te diría, ¿qué me disfruto más? Un 5K y una media maratón son dos distancias que también me las disfruto como una maratón. De la misma manera. O sea, la diferencia te diría es que uno en estas distancias le podés poner todo que no te lo van a cobrar al final. Entonces, para aprender de ti mismo y conocerte mejor, esas son distancias que son fantásticas también. Buenísimo. Ya me estás motivando a hacer algo de distancia más corta. Pero sí, yo creo que últimamente me he metido también de pacer y a grabar y a estar ahí presente en las medias maratones y me las he disfrutado muchísimo a pesar de no hacerlas como una competencia. No, yo sé, eso yo he visto. Por ejemplo, que paceaste Cobán de 1:30 en un Cobán caliente. No, esas son cosas que de verdad uno no se da cuenta, pero traen de verdad una alegría distinta y una motivación distinta que hay que disfrutarse todo. Sí. Cada paso. Y contanos un poquito de cómo es tu preparación. Hemos hablado de que a veces pues tenés como periodización de entreno muy específica, que a veces velocidad, a veces resistencia, pero combinás gimnasio, bicicleta, correr, un poquito de ese balance y cómo esto te ha ayudado a prevenir esas lesiones fuertes como nos estabas contando. Sí, yo te diría que
Cuando empecé me enfoqué mucho en la preparación de una maratón, de hacer tu típica base. Yo hice una base de 3 meses, luego ya la estructura de 16 semanas, donde uno va construyendo con fondos, donde uno va poniendo cierta velocidad y demás. Y luego pues me fui dando cuenta que venía y tenía una tendonitis por aquí, un dolorcito del Aquiles por allá y esas cositas, y fui leyendo más y aprendiendo más sobre complementos. Y me di cuenta que algo básico para un corredor es tener un core muy fuerte. Toda la parte del pecho para pierna alta es vital, porque eso es lo que te va a mantener la posición y la postura para tener la consistencia en el endurance. Entonces, sin esa parte, te diría, es muy tendencial el lesionar alguna otra parte del cuerpo que uno no se imagina. Y luego fui agregando, cuando fui dándome cuenta qué más te duele o qué te duele, pues cada paso que damos una braceada. Entonces tenés los brazos y los hombros y especialmente el cuello, porque tiene que uno mantener la cabeza firme. Entonces, yo creo que como dicen algunos programas, the weakest link, la parte que no tengas fortalecida es la que va a ceder primero y eso te va a llevar a lesiones de otros lados. Entonces, para mí, yo trato de hacer 3 veces por semana fortalecimiento y hago core, hago fortalecimiento de pierna específico y hago hombro y brazo. Y los voy variando, pero casi todas las semanas eso es lo que me enfoco complementando la corrida. ¿Y trabajas con algún entrenador o ha sido todo por pura experiencia? Me da mucha risa, pero mi entrenador es muy fácil. Porque a lo mismo de que veníamos hablando de poder tener flexibilidad, y pues por mi vida profesional he tenido que tener, mi entrenador es P90X, así de fácil. Entonces, Tony Horton ha sido mi guía, el método lo tengo en el teléfono y en el gimnasio donde estés, en el lugar donde estés, lo puedes poner y fortaleces y vas agarrando sus variantes y a veces, casi siempre hago el de 1 hora, pero a veces agarro los más rápidos de 20 minutos y esas cosas para poder ser consistente. Hablábamos un poquito de eso, ¿verdad? Sí, la consistencia antes que la disciplina. Y para los que nos escuchan y que no conocen esto de P90X, o sea, yo soy coach, pero le digo a mucha gente que no todos tienen que tener un coach. Sí. Y realmente un coach no es para todos. Hay gente que lo mismo que disfruta es esa flexibilidad del deporte. Pero ¿qué es ese P90X y qué consejo le darías para esa gente que diría no necesito un coach? Pues mira, la verdad es que yo empecé tratando de saber qué tenía que fortalecer en el running. Y cuando aprendí lo que te comenté antes, empecé a ver quién me daba una estructura que pudiera hacer en todos lados sin tener a mi entrenador al lado mío, ¿verdad? Y pues es un entrenador virtual en video. Y yo en lo particular pues uso ese, pero yo lo que recomiendo es encontrar algo que a uno le sirva, pero como hablábamos al principio, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué es lo que uno realmente necesita? Y hay miles, o sea, de verdad que uno puede investigar y yo porque encontré a en el momento que lo encontré, pues sigo usándolo, pero como decís vos, puede ser cualquiera. Y si uno al final necesita el coach encima que le diga no, la posición así, también es válido, fantástico, pero uno tiene que ir adaptando su vida y lo que uno hace a cómo lleva uno la vida, ¿verdad? Buenísimo. Y entrando un poco en materia, están las World Major Marathons que eran 6, ahora van a ser 7, incluyendo Sydney. Sí. Pero contanos un poquito tu aventura en esto. Creo que ya las hiciste 4 veces, las 6 maratones, 4 vueltas al mundo corriendo maratones y ahí le seguís dando. Contanos un poquito cómo te enteraste de esto, cuál fue la motivación para esta primera vuelta y qué te ha hecho seguir en este rollo de completar las Major Marathons. Claro. Pues mira, la verdad es que cuando empecé a correr no tenía idea. No tenía, y ni siquiera sé si existía en ese momento. Creo que sí, pero todavía no tenía idea de qué se trataba, porque el circuito lo armaron para profesionales, ¿verdad? Entonces al final lo que fue un circuito que se pusieron de acuerdo, patrocinado por Abbott, donde a los profesionales que obtuvieran la mayor cantidad de puntos dentro del circuito creo que en un término de 2 años o año y medio, los profesionales te corren 2 al año máximo, entonces les pagaban
es una cantidad abismal de plata, ¿verdad? Por ser el que ganaba. Y luego, pues ahí en algún momento me enteré que para los amateurs también, para los no profesionales, pues plata no nos dan, pero nos dan una medalla muy significativa y te digo que tal vez es la forma en que se llama la atención a ciertas maratones donde tienen mucho apoyo, una estructura y una organización fantástica. Entonces, cuando me enteré la primera vez, que fue ya después de tal vez unos 5 años de correr, fue uno de mis primeros objetivos. Entonces fue donde dije, imagínate que yo empecé a correr en el 2005 y no logré la vuelta hasta en el 2017. La primera vuelta. Porque yo me metí a las maratones o porque clasificaba con tiempo o porque lograba lotería. Una de dos, pero nunca pagué por entrar de ninguna, ni charity, ni tour operador, ni nada. Entonces, pues para mí el cuello de botella era Londres. O sea, Londres he aplicado 15 veces a la lotería y nunca he entrado. Entonces, no me enteré del cierre de circuito hasta pues un tiempito después. Y para cerrarlo, sí, pagué el tour operador y fue donde cerré la primera vuelta de las majors. Que la verdad es que yo creo que es un sueño de mucho maratonista hoy por hoy. Sí, creo que es súper significativo y saber que le diste la vuelta al mundo corriendo las maratones más importantes. O sea, creo que no solo es la medalla, sino las memorias que esa medalla trae. O sea, creo que eso es lo más increíble, ¿no? Eso es. No, y ahora que decís memorias, para eso corro ahora. O sea, la verdad es que mi motivación hoy por hoy es poder darle esas memorias a otros y acompañarlos y ser tal vez juez de ese momento donde cruzan esa línea, donde está esa emoción, donde es increíble, pero para el que vaya a una maratón acompañando o el que vaya y termine una maratón de las majors, solo váyanse a parar a la carpa de Abbott, donde están entregando esa medalla de las 6 majors. Y vayan a ver las emociones de la gente. Es algo increíble. Si no salen llorando, es porque no tienen corazón. Porque es algo wow. Entonces, esa emoción para mí es mi motivación a las otras vueltas que he dado, ¿verdad? Incluyendo una de esas vueltas fue con mi hija Alessandra, mi hija mayor, que también está, pues yo creo que un poco influenciada por mí, pero es una runner que yo la admiro mucho también porque a su corta edad, los logros que ha tenido y su capacidad mental es impresionante. Entonces, esas son mis motivaciones para darle vueltas a esto. Sí. Y aquí tengo una pregunta apuntada que me gustó bastante. ¿Qué descubriste vos en la maratón 50-66 que no sabías en la número 1? Mucha gente cree que una maratón te enseña mucho. Me imagino que la 66 te trae lecciones completamente distintas. Y yo te diría que cada maratón es distinta experiencia. Por eso te decía que al principio, cuando uno pone una meta rígida en una maratón y causa frustración, siempre hay la próxima maratón, no pasa nada. Siempre está la próxima maratón. Y yo he hablado con gente que ha corrido 250 maratones y todavía siguen aprendiendo de ellos. Porque encima de todo nosotros pues no somos ningún robot. Entonces uno va cambiando. Y especialmente pues yo ya no voy para joven. Y me voy conociendo cada vez más cuáles son los impactos de la edad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los ajustes que uno tiene que ir haciendo? Toda la parte de recuperación se vuelve tan o más importante que la parte del entreno. Entonces, todos esos conocimientos que uno personales y pues uno también ya se pone en la cabeza de, bueno, la próxima vez, ¿verdad? Entonces ya no es de crucé la meta y no sé si voy a volver a correr una maratón y es mi bucket list o es mi pasión. Te digo que uno de verdad que aprende en cada maratón. Sí, y toda la gente dice que está el famoso muro en la maratón y eso es lo que todos le tienen miedo, el muro del kilómetro 30, 35, en ese rango. ¿Es cierto este muro? ¿Existe este muro de la maratón? Contanos tu experiencia con el muro. Mira, sí es cierto. El muro es cierto. Ahora, el muro puede ser un muro muy sencillo. Yo he pasado, te digo, es increíble, pero he pasado maratones donde
no he sentido el muro. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿la estoy corriendo a la velocidad del potencial de entreno que tuve? O tal vez dejé mucho en el tanque, ¿verdad? Le pude haber metido un poquito más. O te doy el ejemplo de la maratón de Londres que acabo de correr, donde el muro lo pasé al kilómetro 17. Y de ahí en adelante fue muy mental. Fue de tener que enfocarme y poder usar grasa de combustible, que ya saben que eso es lo que te pega durísimo. Entonces el famoso muro es una realidad. Y esa es la parte que yo te diría, que el haber hecho muchas maratones, después tenés una mente mucho más fuerte para poder continuar enfocado en lo que estás haciendo a pesar de lo que uno está sintiendo físicamente. ¿Y crees que esto va también amarrado a nutrición? O sea, sabemos que la preparación afecta mucho, pero nutrición, hidratación durante. 100%. Yo te diría que tal vez, por supuesto durante, pero la importancia de ser consistente en tu alimentación y tu hidratación antes, ¿verdad? Porque al final estás dándole a tu cuerpo tal vez el entreno también para cuando sea la carrera. Porque no nos engañemos, la maratón es la celebración, ¿verdad? O el entreno es la verdad donde uno deja todo y donde uno tiene altos, bajos y donde uno prueba su hidratación, su alimentación, y yo creo que es muy importante ser consistente con eso. Y no te digo de tener la rigidez, porque es lo que hablábamos cuando uno tiene compromisos profesionales y demás, uno tiene que ir a cenas y tiene que tomarse un vino, una cerveza, lo que sea. Entonces, tampoco es que uno deje la vida enfocado en esto. Uno tiene que vivir la vida, pero uno tiene que practicar durante todo su entreno, al igual que lo va a hacer en la maratón. Sí. Y ahorita nos contabas también un poquito que, bueno, llevas años corriendo, que decís que ya no te estás volviendo más joven, sin embargo seguís entrenando bastante. Y sabemos que el running es un deporte de mucha tendencia. Desde zapatos minimalistas, ahora unos zapatos de esta altura con placa de carbón. Ahora está la nueva tendencia de high carb, de comer un montón de carbohidratos, de la tendencia al bicarbonato. Contanos un poquito cuáles son esas tendencias que a lo largo de los años has visto que sí son real y sí ayudan a los deportistas. Mira, yo te diría que yo, por lo menos en lo personal, a lo que a mí me funciona es tener una dieta balanceada en carbohidratos complejos, no simples, proteína, un poco de fibra y realmente, como te decía, uno ser balanceado. Hay gente que se tira de un extremo al otro y es lo que yo creo que termina siendo contraproducente, porque tu cuerpo al final lo tenés desequilibrado consistentemente, entonces no sabe ni por dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces yo sí tengo enfoque, pero con flexibilidad. Te diría tener una alimentación pues así muy balanceada, y lo mismo aplico también con el tema de ropa y accesorios y cosas. O sea, hoy por hoy tenemos aparatitos que te miden absolutamente todo. Yo en lo personal, si me mide distancia y ritmo cardíaco, yo con eso tengo los indicadores que yo necesito. O sea, sí, al principio yo estaba buscando cómo me vuelvo más eficiente como runner. Entonces siempre mejorar mi postura, siempre tener una cadencia adecuada. Al final sí tendí mucho a dar pasos cortos y caer en la parte frontal del pie. Y en su momento utilicé esta marca de zapatos Newton que tenían ya cierto ángulo que te tiran muy para adelante, y es una transición que te va a costar un poquito porque pues toda la parte de pantorrillas y esto tiene impacto. O sea, y uno tiene que ser disciplinado de vuelta a lograr hacer esa transición. Entonces toda la caída es muscular y no es en toda la parte de los cartílagos, rodillas, etcétera. Entonces en esa parte yo te diría es mejor tener un poco más de soporte cuando uno entrena y luego utilizar los zapatos estos que te dan un impulso mayor con placas de carbón, con foam suave, etcétera, pero tienen mucho más, te dan más oportunidad de tener alguna lesión. Entonces yo lo que aplico en ese sentido también son zapatos que tienen un poquito más de soporte en el entreno, y a la hora de competir sí uso zapatos que te dan esa ventaja. Sí.
Ese 1-2%. Ese 1, pero si no, no sentís el 1-2% porque ya empezaste con esa ventaja. Sí. Y sabemos que también has trabajado con esta marca Rabbit Running, ¿verdad? Contanos un poquito de dónde nació esta oferta, cómo llegaste a la casa de Rabbit, que es una marca internacional súper reconocida y que han valorado toda tu experiencia y trabajo. Pues mira, interesante porque, como te decía, en Boston es como el mundo donde tratan por lo menos todas estas marcas de ir a impactar a los corredores, que los que llegan a Boston normalmente son gente que influye en otros. Uh-huh. Entonces, en uno de estos pop-ups, por ejemplo, ahí es donde conocí marcas como Tracksmith, como Bandit, como todas estas marcas. Y en ese momento hubo un pop-up de Rabbit. Uh-huh. Y entonces también pasé y me encantó la calidad y empecé a platicar con la dueña, que estaba ahí la dueña, y esto fue hace algunos años. Entonces me volví amigo de ellos. Y en algún momento me tocaron la puerta y me dijeron, mira, estamos haciendo un equipo de runners que impacten los demás y que usen nuestras marcas para las competencias. ¿Te gustaría ser parte de ella? Y les dije, claro, por supuesto que me encantaría. Entonces he sido parte del equipo ya. Este va a ser mi tercer año de empezar de vuelta con ellos, y la verdad que hacen una ropa de muchísima calidad que no deja nada que desear con otras marcas más grandes como Nike, Adidas, etcétera. ¿Y qué significa para vos como un deportista amateur, que sabemos que no te dedicas a esto, que alguien te toque la puerta y confíe en vos de esa manera? No, la verdad es que yo ni me la creía. Cuando me hablaron, ni me la creía, porque como decís, o sea, para mí esto es parte de lo que uno usa, pero no es lo que uno pensaría que podría promocionar de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, fue muy, muy emocionante y emocional que me hayan tocado la puerta y me hayan dicho, ¿quieres unirte al equipo? Definitivamente. Además, ellos patrocinan a ciertos élites también, que tienen el grupo de élites, y todos los eventos y demás son con ellos. Y de verdad que es increíble, ¿verdad? Que sí. Qué bonita experiencia. Y contanos, ¿tenés alguna carrera que recordés con más estima que las demás? ¿Alguna carrera que digas como si me pudiera llevar una carrera a la tumba? ¿Cuál sería? Es difícil porque hay tantas. Ahora, lo que sí te voy a decir es, tal vez las carreras más emocionales son las que no son de tiempo. Uh-huh. Acabo de hacer una distancia rara, porque ni siquiera ni es maratón ni es media maratón, y son como 26 kilómetros en Jordania, en Petra. Uh-huh. Y esta es una carrera que acabo de hacer con Sonia, mi esposa, que estuvo increíble porque es un tour cultural haciendo lo que a uno le apasiona. Y son cosas de verdad que yo sí le tengo mucho valor a esas combinaciones, ¿verdad? Entonces, no necesariamente donde uno hace tiempo, donde hubo más apoyo, donde es lo que a uno le termina llenando más el alma, pero esa es una de las carreras que te diría que son increíbles. Y luego lo otro son las maratones que he hecho con mi hija Alessandra. De verdad que uno tal vez no se da cuenta cómo va influyendo e impactando a los demás, pero las carreras que corro con ella, de verdad que en algún momento, te digo, hasta se me salen las lágrimas solo de pensar que voy con ella y que a ella le gusta y que se lo goza y que quiere hacerlo conmigo. Entonces hay una serie de carreras, y ninguna de todas las que te he dicho he hecho tiempo. Uh-huh. O sea, ninguna es de tiempo. Todas son de experiencias y de emociones. Me encanta. Y ahorita acercándonos al Día del Padre, me gustaría entrar un poco más a detalle en esto. O sea, como nos decís, para vos significa mucho, y se puede ver cuando hablas de esto que tu hija haya seguido, pues vio tu ejemplo en un momento, luego decidió probar el deporte, seguirlo, pero compartirlo con vos. Sí. Y decir, no lo voy a hacer por mi lado, con mis amigas, con mi running club, sino esto es algo que mi papá y yo compartimos. Sí. ¿Cómo los ha unido el deporte ustedes dos? Muchísimo, y como te decía, ni siquiera sabe uno cuándo influye, pero mi primer carrera estructurada fue un 15K. Uh-huh. Eso fue después de haber empezado a entrenar y demás. Y recuerdo claramente a Alessandra sentadita con su Pepe en la boca
y tengo la foto de cuando estaba a punto de empezar y terminar, y yo me los llevaba después a carreras a mis hijos, ¿verdad? Pero ella fue la que agarró el running. Y también mi hijo agarró un poco, pero de otra manera, no endurance, pero más de velocidad. Y sí te digo que para mí, el que ella me haya dicho, quiero correr una maratón, quiero correr la maratón de Nueva York contigo, que fue donde empezaste, quiero que esa sea mi primer maratón. Y encima de todo que la haya ganado en su age bracket, en su categoría, que ni siquiera nos dimos cuenta. O sea, fue algo que sucedió y que la premiaron con los élites, pero no estuvimos, y que después le mandan el mismo plato de Tiffany que le dan a los élites, se lo mandan a ella, y me manda el video de ella abriéndolo, llorando, emocionada, y ves que realmente es genuino todo este movimiento y lo que hablábamos un poquito. O sea, uno no sabe ni de qué manera va a impactar a las personas que están alrededor de uno. Por eso es que uno tiene que seguir haciendo las cosas que le apasionan por esas razones. Y sí, o sea, el que ella haya agarrado el deporte, de hecho corrió la media maratón de Nike de mujeres en LA el sábado, quedó una de las top 100 de las que corrieron, y de verdad que me encanta que le encante y que lo haga por pasión. Me gusta. Y mucha gente cree que el running es un deporte individual porque uno corre solito. ¿Qué rol juega la familia, los amigos y la gente más cercana a uno en este deporte? 100%. Yo te diría que yo no hubiera empezado a correr si no hubiera sido por los amigos, porque la forma que empezamos a correr fue porque los tres amigos que estábamos pasando un año nuevo juntos hacíamos otros deportes. Uh-huh. Y en ese momento estábamos un 31 de diciembre corriendo a mediodía en una finca, y dijimos, miren, hemos abandonado un poco a nuestro cuerpo, y ¿por qué no nos enfocamos en hacer algo que podamos hacer juntos y en familia, y que podamos traer a la gente que queremos a amar estos deportes también que tanto le dan a uno? Y así fue como empezamos. Entonces te digo que el rol de amigos y el rol de familia, en mi familia, mi esposa ha corrido un par de maratones, luego mi hija, ya te conté, mi hija mayor, Nati, mi segunda, ya se echó media maratón, Stu también ya se echó media maratón y fue capitán de su equipo de cross country que ganaron el estatal. Entonces se vuelve algo que uno termina practicando en familia, y uno termina, bueno, vos lo sabes mejor que todos, ¿verdad? Y en el caso de ustedes influyendo para arriba en vez de para abajo. Entonces yo creo que esto es muy de comunidad, muy, muy de comunidad, y no hay nada más lindo que, aunque es individual como decís vos, pero se vuelve muy colectivo todas las celebraciones y todo lo que viene alrededor. Sí. ¿Y vos tenés algún no negociable en tu día a día en el deporte, de decir como a esto no le puedo fallar? Poner a la familia primero, cumplir con el trabajo, algún no negociable que digas esto nunca le voy a fallar en mi vida. No, mira, la verdad es que, como te decía, tiene que ser de mucha flexibilidad y balance, ¿verdad? Yo no te tengo ninguna regla especial y específica, pero sí hay cosas que son primero, ¿verdad? O sea, al final del día, si hay un compromiso profesional o de familia, eso va a venir primero, porque vas a encontrar un lugarcito para después tomarte tu tiempo para ti mismo en el deporte. Entonces, no hay algo rígido, pero sí hay un orden. Por lo menos, te digo, profesionalmente nunca he fallado en ese sentido, y siempre mi compromiso está con esas cosas, y tampoco con la familia. O sea, cuando hay algo, ¿verdad?, de familia donde uno tiene que estar, o porque hubo algo que pasó y al día siguiente tenés que, pues, enfocarte en otra cosa o lo que sea. Tal vez el running es muy estructurado, trae más impacto negativo mental que positivo. Entonces esa es la parte que digo yo, donde hay que tener esa flexibilidad mental, porque si no, crea frustración. Sí, creo que este es un excelente consejo para todos esos que están empezando a correr. ¿Tenés algún otro consejo para alguien que esté empezando y diga, quiero llegar a correr mi primer maratón? Yo te diría que hay que ir poco a poco. O sea, hay que ir comiéndose este deporte por pedacitos. Hablábamos un poquito de distancias más cortas.
Yo empecé de una con una maratón, pero si yo pudiera hacerlo de vuelta y de nuevo, yo hubiera empezado primero con distancias más cortas, porque entonces uno se va dando cuenta que claro que uno lo puede hacer, que tu cuerpo responde, que uno puede ser bueno para hacer esas cosas. Yo tenía muchas dudas en mi primer maratón. O sea, yo tenía la duda primero si iba a terminarla. Y sí, cuando entrenaba todavía, a pesar de que había hecho distancias ya de 32K, 35K, yo no estaba seguro si iba a lograr terminar esa maratón. Entonces, siento que las otras distancias te van dando esa comodidad, tal vez, seguridad en que uno sí puede y que va a poder. Sí. Entonces, esa parte me parece importante de no ponerse de una vez esas metas que uno dice, wow, quiero hacer esto, digamos, pues que sos ultra runner. Son retos que todavía en mi mente digo, bueno, tal vez algún día me voy a echar una, pero todavía con las dudas de cómo se come esto, ¿verdad? O sea, me tiraría tal vez a un 50K para empezar, pero no me tiraría a un, no sé, Western States 100, una vaina así de un solo. Es muy parecido. Justo esa pregunta venía después de ¿consideras hacer alguna ultramaratón, meterte a montaña? ¿Te ha llamado la atención este rollo? Sé que este podcast es principalmente hablar de tus experiencias en maratón, pero ¿has pensado en esas distancias largas? Sí, la verdad es que sí lo he pensado y sí es algo que me llama la atención para algún momento hacerlo. Pero especialmente si hago una ultra, me encantaría no hacerla de asfalto, sino que hacerla de trail. Sí. Pero por la satisfacción que te digo que a mí me da mucho el desconectarme y el estar en simbiosis con la naturaleza y eso me encanta. Entonces, sí lo haría, pero no lo haría, digamos, lo haría mucho más por disfrute y no por una cosa de competitiva y de tiempos. Sí, yo creo que es muy selecto el grupo que va a competir a las ultramaratones y pues si al final muchos de los atletas que yo entreno dicen que es más difícil la maratón de calle que unas 100 millas de trail. Bueno, es posible, te digo, yo tengo una prima que de hecho ahora está tratando de clasificar para Boston, para ir a correr Boston juntos, pero ella empezó con long distance, con ultras, y ella, yo la admiro muchísimo, que se echa de a 250 millas, pero ahora le está costando poder clasificar para un Boston. Entonces digo yo, bueno, ahí tenemos ejemplos que motivan de un lado y motivan del otro, ¿verdad? Porque yo tengo esa admiración para ustedes que se echan esas tan largas y también tendría que empezar a comérmelo por pedacitos. Sí. Y antes de ir cerrando, hay un proyecto que vos has trabajado que se llama Guatemaltecos por la Nutrición. Me gustaría contar así a grandes rasgos qué es esto de Guatemaltecos por la Nutrición, que es un deporte, ¿verdad? Ya me metí al es un proyecto que realmente ha sonado mucho en Guatemala últimamente y que vos lo has liderado y que creo que todos los guatemaltecos estamos orgullosos de lo que eso significa. Pues muchas gracias. No, la verdad es que uno de los flagelos que más impactan a nuestra sociedad, comunidades, es la desnutrición infantil, ¿verdad? Y lo que nos llevó a nosotros y a mí en particular a enfocarnos en esto es ver con tristeza que los indicadores de desnutrición infantil en nuestro país, uno, son de los más altos del mundo y dos, son de los que menos hemos impactado a través de la historia en Guatemala. Y de verdad que para mí como guatemaltecos debemos de soñar en grande. Nosotros los guatemaltecos somos gente de verdad que con un enfoque y una resiliencia muy especial. ¿Por qué no soñar en grande? Podemos ser los mejores del mundo en eso. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en los problemas más grandes que tenemos nosotros para sacar a nuestra gente adelante? Y eso fue lo que nos motivó un poco a empezar con este proyecto, porque hay muchas organizaciones internacionales que también han querido hacer cosas. Y yo creo que al final lo que hemos aprendido mucho es que hay mucha gente que se enfoca en una de las cosas que afectan este flagelo, pero no hay nadie que se haya enfocado holísticamente en atacarlo. Y eso es un poco lo que estamos haciendo y te digo que muy pronto vamos a tener ya resultados auditados de el primer año y medio, 2 años de haber empezado con el modelo holístico, que por el momento son muy prometedores y es algo que más adelante vamos a llamar a réplica de esta causa y este enfoque y de poder llevar un poquito de
la pasión a los otros y lograr los resultados que queremos en nuestro país. Sí, y vemos que también los subsidios de Estados Unidos han bajado a todas las ONGs de Guatemala. ¿Cómo crees que este modelo también va a entrar a jugar en el país de que empresas propias guatemaltecas se encarguen de problemas guatemaltecos? Totalmente, lo que acabas de decir es el enfoque. Yo creo que nosotros tenemos que aprender, digamos, esto no es tan complejo. O sea, no vamos a inventarnos el agua azucarada. Hay soluciones comprobadas para cada área. El problema que ha sido es que hay entidades que se enfocan en nada más una de las áreas y si uno no lo agarra de una manera en conjunto, enfocado en comunidades específicas, sin un principio y un final, porque al final uno se pone, bueno, es que uno tiene que estar ahí los primeros, no sé, 180 días, 360, y ahí es donde viene problemas porque uno se enfoca, sale y la comunidad quedó en media pata, entonces no terminas de solucionar ni una ni otra. Y yo creo que siendo empresas guatemaltecas, donde esta es nuestra tierra, donde queremos hacerlo por los próximos 1000 años, entonces nos podemos enfocar de esa manera, de una manera de solventar el problema y no decir, yo ya estuve tantos días ahí, ahora que se encargue otro. Entonces yo creo que es un enfoque importante que como guatemaltecos debemos de unirnos para ir atacando de una manera de verdad comprometida el flagelo en las comunidades más necesitadas. Me gusta y felicidades por este proyecto. Qué bonito escuchar que en Guate estén saliendo estos proyectos tan organizados y efectivos. Y de la última pregunta que te voy a hacer antes de dejarte ir, ¿cuál es el legado que querés dejar? Nos decías una frase hace un ratito de uno no sabe a quién está impactando. Y creo que con cada acción es como se va definiendo un líder. Hemos visto que tenés el impacto laboral, tenés el impacto en la familia y el impacto en tu vida personal. Contanos qué es lo más valioso para vos y cuál es ese legado que Estuardo quiere dejar en el mundo. Pues yo creo que, mira, la verdad es que yo soy una persona que para mí las cosas pequeñas de la vida es lo que me traen la mayor satisfacción y el poder tener impacto en que la gente de verdad valore el sentirse bien, el sentirse libre, el sentirse cómodo, el poder llenar el corazón de verdad de logros individuales, colectivos y lo que esto te hace sentirte en todo tu ámbito personal y social, para mí eso no tiene precio. Yo te decía que yo la segunda vuelta que di en las majors, yo ni siquiera sabía que eso era algo que te iban a dar otra medalla o que te iban... Yo lo estaba haciendo porque quería ayudar a un amigo a darle la vuelta otra vez a esto y el lograr que de verdad tengamos una comunidad enfocada en las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Hoy por hoy hay tantas cosas que son muy materiales, que son copia porque lo ven en un TikTok o porque sin entender de verdad qué te llena a ti. Y yo creo que el deporte, el balance en la vida, el que pues tengas estructura y disciplina, pero sin rigidez, ¿verdad? Con entendimiento y el que más gente de verdad esté llena con plenitud y de corazón, eso es lo que a mí me hace feliz. No podemos servir de un pichel vacío, dicen por ahí. Exactamente. Bueno, Estuardo, gracias por compartirnos no solo tus logros, sino tu historia, tus batallas y tu filosofía. Este episodio ha sido una clase de vida y de disciplina. Estoy seguro de que muchos corredores y no corredores también van a inspirarse con esta historia. Porque si algo nos enseña tu trayectoria es que nunca es demasiado tarde ni demasiado ocupado para seguir corriendo detrás de lo que nos hace felices. Gracias por asfaltarnos el camino para todos los que venimos detrás como runners en este país. Y no solo como runners, sino como personas. Y fue un gusto tenerte aquí en el Uphill Podcast. Muchas gracias, Gabriel. De verdad que un gusto compartir contigo y de verdad que con lo que haces en las comunidades y la gente que te sigue en tu equipo es increíble y motivante. Muchas gracias. Y gracias a Molbu Studios por abrirnos las puertas a esta nueva generación del Uphill Podcast. Vamos a estar trayendo un episodio mensual en los estudios de Molbu. Vamos a publicarlo en YouTube, en Spotify y vamos a tener el formato video. Así que gracias Molbu por abrirnos este espacio.
también a Revive, que con Hydro Energy nos está patrocinando esta nueva generación del Upfield Podcast, así que muy emocionado por todo lo que viene y muy agradecido con Estuardo de que sea el primer invitado oficial de este podcast. Muchas gracias. Gracias, Estuardo. Gracias, Gabriel.